Buenos días con todos. Mi nombre es Evelyn Bustillos y el de mi compañero Dalis Villafuerte, y les vamos a presentar las líneas del tiempo que hizo el Grupo 6, empezando con la línea del tiempo de la historia del Ecuador. Exactamente empieza en el año 1979, el 10 de agosto, con la posesión de Jaime Roldós Aguilera y una nueva constitución para el país, en donde entró en un proceso democrático y civil marcado por una fuerte influencia regionalista. Después, el 24 de mayo, lastimosamente murió Jaime Roldós Aguilera junto con su esposa y colaboradores de su gobierno en un accidente de avión, cuando se trasladaba de Quito a Loja. En la misma fecha, Osvaldo Hurtado Larrea reemplazó al presidente Jaime Roldós. El siguiente año en la línea del tiempo es 1982, fecha en donde estalló una crisis económica en el Ecuador gracias a la guerra de Paquilla, por el pago a la deuda externa de 1973 por la Junta Militar. Un aparente mal manejo económico generó protestas en las calles. Y fue ahí cuando el gobierno decidió convertir las deudas en dólares del sector público y de algunos agentes económicos privados contraídas fuera del país a deudas en sucres. El siguiente año es 1984, cuando concluyó el gobierno de Osvaldo Hurtado y se pasó al gobierno de León Febres Cordero, quien heredó la crisis económica de la que ya les hablé. Aquí también nació el movimiento subversivo Alfaro Vive Carajo, que cometió una serie de asaltos bancarios, secuestros y demás delitos. En 1985, exactamente en septiembre, se produjo otro escándalo de proporciones, cuando los subversivos del movimiento Alfaro Vive Carajo secuestraron al banquero Barquet y murió en el intento de rescate. En marzo de 1986 se produjo una nueva tensión política en el país, donde el comandante general de la FAE, Fran Vargas Pasos, protagonizó una rebelión tras una denuncia por la compra irregular de un avión Fokker, y con esto se produce una balacera en la antigua base aérea. En 1987, exactamente 10 meses después, en enero de 1987, se produjo el denominado Taurazo, donde León Febres Cordero, actual presidente, es secuestrado junto a su círculo más cercano. La última fecha de esta línea del tiempo es 1988, cuando el 8 de enero se produjo la desaparición de los hermanos Restrepo y se responsabilizó a la policía que registraba la detención de los menores. Así concluyó un accidentado gobierno de Febres Cordero con episodios que marcaron la historia del país. Estos son los 40 años del retorno de la democracia en el Ecuador. Bueno, yo voy a hablar acerca de la migración y su transcurso a través de la historia. En el año 2003, la migración se centró principalmente en colombianos, ya que huyeron de la guerra interna que tenía su país y también atraídos por la dolarización que presenta nuestro país y también por las mayores oportunidades laborales y mejor calidad de vida para sus familiares. Em, También en el 2007 se aplica una política para que los migrantes ecuatorianos retornen a su país, brindándole todas las facilidades. Además, creció un flujo abundante en inmigrantes turistas. Ya no solo venían personas colombianas o latinoamericanas para una búsqueda de un futuro mejor de los países vecinos, sino que también creció en los turistas, en los inmigrantes turistas que venían a visitar nuestro país por su abundancia en fauna y flora. En el año 2010, Ecuador se convierte en un país de acogida de población haitiana y cubana. En el año 2014 empieza una crisis venezolana y sus habitantes buscan acogida en nuestro país, refugiándose en varias ciudades de nuestra nación. Una de ellas es Ambato, en la ciudad en la que residimos,
Tenemos varios habitantes que no solo se dedican a emprender, sino también nos muestran un poco de su cultura, sus costumbres, su gastronomía, diferenciamos sus acentos, su léxico. Entonces, comprendemos un poquito más el asunto de sus tradiciones, etcétera. En el año 2017, la migración aumenta debido a la oportunidad de remuneración del trabajo en dólares y el marco regulatorio de la protección de migrantes. En el año 2019, el gobierno ecuatoriano aplicó el requisito de visado para los ciudadanos venezolanos para que ingresen al país, ya que había una abundancia en la llegada de estas personas de la nacionalidad venezolana por la crisis que estaba atravesando su país. Entonces, como es em, un país, nuestro país es una nación dolarizada, obviamente buscaban un futuro mejor, buscaban em, emplearse en algún lado para que puedan sustentarse y mantener a su familia. En el año 2020, Ecuador acoge a un total de 784.787 migrantes, los cuales 502.214 son de nacionalidad venezolana. Y en el año 2023, con el gobierno de Guillermo Lasso y la firma del decreto 433-36, se da un proceso de regularización a los migrantes venezolanos. Esto quiere decir que obviamente tenemos que respetar a esas personas con respecto a la xenofobia, la discriminación, porque no todas las personas se sienten a gusto viniendo a otro país a buscar en nuevas oportunidades. Es muy difícil que dejen su país, entonces con este decreto también se regulariza el ingreso de estas personas, pero también se brindan los derechos que merecen al mismo.